Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar siempre sintonizados semana en Punto y Coma. De verdad que estamos súper contentos, es un placer, es un honor siempre estar ahí, entrar a tu casa a través de los televisores. Y si nos ves también a través de nuestro canal de YouTube, pues bienvenidos, ¿verdad? Muchas gracias por esa sintonía. Ya tenemos 6 años en el aire. Y de verdad que ha sido toda una aventura, toda una bendición poder hacer Punto y Coma. Tú sabes que Punto y Coma existe para traer testimonios de lo que el Señor Jesús está haciendo hoy en día en este siglo XXI, pero también para traer un análisis, ¿verdad?, de todo lo que está ocurriendo bajo una visión cristocéntrica, de todo lo que está pasando en el mundo. Y por supuesto no sacamos de lado la política, creemos que al contrario, nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios debemos estar siempre cerca de todo lo que es la política. Tenemos que ser activos en la política para entender los tiempos en que estamos viviendo. Así que muchas gracias. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com, y está saliendo también nuestro número telefónico. Me gustaría que nos llames. Si no te contestamos en ese momento, déjanos tu nombre claramente y tu número de teléfono, y pues te vamos a devolver la llamada apenas no sea posible. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, el día de hoy me siento muy honrado. Tengo un amigo personal, el señor Mariano González Solís, que viene a visitarnos a los estudios de Punto y Coma. Ya ustedes lo conocen, no es la primera vez que lo tengo acá en el estudio de Punto y Coma. Él ha venido en varias ocasiones. Es una de las personas que más sabe de política en esta ciudad. Es un analista político y nos va a contar un poquito, nos va a hacer un update de lo que está pasando actualmente con él. Mariano, saludos, Marco, muchas gracias. Gracias por estar acá. Gracias por la oportunidad. Esa es tu cámara, dale un saludo ahí a los televidentes. Estaba escuchando, sí, por supuesto, saludos a todos ustedes que están constantemente con Marco desde hace 6 años, qué impresionante. Sin duda, bueno, una labor que has llevado admirable, una labor de mucha responsabilidad y constancia. Así que sigue adelante, que continúen las bendiciones. Gracias, gracias. Mariano, cuéntanos un poquito en qué radio estás ahora, los horarios, pon un poquito al día porque hay mucha gente que te conoce, por favor. Gracias. Estamos con un circuito radial, considerado el más grande de los Estados Unidos, iHeartRadio. La estación es Acción 97.9, está en varias frecuencias, entre ellas 810 AM, digital, 100.3 HD3 y una aplicación que es de iHeartRadio, que se baja completamente gratis. Se escucha muy bien, y no tienes problema, la puedes escuchar en cualquier lugar del mundo. Sí. Y además nuestros podcasts están disponibles allí también. ¿En qué horario estás? Estoy de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, el programa se repite en horas de la noche. Perfecto. Y también toman de los mejores programas para los fines de semana. Claro, también los fines de semana. Sí, estamos hablando sábado, domingo, ¿en qué horario más o menos cuando sacan? Bueno, depende. Ellos como lo van programando, dependiendo de la programación, muchas veces está en la mañana, otras veces está en las tardes, en las noches. Mariano, prácticamente la única emisora hispana que hace análisis de política y demás que tiene actualizado de habla español, ¿verdad? Acá sí, en la ciudad de Orlando. Central, sí. Siempre ha sido una petición a Dios. Siempre hemos orado por ello. Tú conoces a Nelson Perdomo, a Jesús Manuel Torres, pastores que son precisamente gente muy creyente. Y siempre nosotros teníamos ese anhelo. No, y gente muy profesional que lo hacen con mucha pasión y con mucha dedicación, ¿no? Sí, entonces, todos somos testigos de eso, ¿no? Sí, Jesús Manuel llevó el proyecto, lo presentó en iHeartRadio y dijeron, sí, nos encanta, no hay este tipo definitivamente de programación y creo que nos está ayudando a todos, ¿no? Y ha tenido un éxito tremendo porque el rating se ha puesto bien alto, ¿verdad? Y he tenido el honor que esos ratings que ustedes los he marcado en primer lugar en varias ocasiones. Para mí es un honor y por supuesto un agradecimiento a todos los que me han seguido. Claro que sí, qué bueno Mariano. Muy bien, invité a Mariano el día de hoy porque como ya pues lo dijimos, él es un analista político, ¿verdad? De los mejores. Y nos va a hacer un análisis, por supuesto, claro está, bajo una perspectiva cristiana, ¿verdad? Siempre.
sobre todo lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? En Estados Unidos, vamos a hablar un poquito del coronavirus, de las elecciones, ¿verdad? Correcto. Y vamos a hablar, si nos queda un poquito de tiempo, que espero que así sea, de Perú y de Venezuela. Sí, Latinoamérica en general. Porque pues acá hay un peruano y acá hay un venezolano. Así que vamos a hablar un poquito de lo que está pasando por allá también. Pero vamos a empezar con Estados Unidos. Estamos en plenas elecciones, en plena competencia. Primarias de ambos partidos políticos. Así es. Claro que todo el mundo tiene en este momento la atención en el Partido Demócrata, porque definitivamente tenían varias opciones y bueno, se ha venido reduciendo. Hay tres, pero prácticamente las opciones son dos dentro de esa organización. Por un lado, Sanders, un hombre reconocido de extrema izquierda. Biden, como han sido catalogados, un hombre del establishment, del poder establecido, como dicen en algunos lugares ya del pequeño grupo de ellos. Eso es lo que ha quedado prácticamente de estas primarias del Partido Demócrata después de haber tenido casi 2 docenas de candidatos. ¿Cómo ves tú la solidez? Después vamos a analizar a cada candidato, pero ¿cómo ves tú la solidez en este momento como partido al Partido Demócrata? O sea, si tuviéramos que hacer un análisis, ¿verdad? Con justicia, ¿cuál crees que sea su momento en este momento? O sea, ahora mismo que está atravesando el Partido Demócrata. Creo que ellos tienen una profunda crisis, una gran división desde el internamente, punto de vista, y hay una división, ¿verdad? Más que demográfica, ideológica. Wow, interesante. Sí, porque estamos viendo dos candidatos. Algo que no es muy inusual, ¿verdad? Que sea una división ideológica. Ideológica dentro de una organización política. Puedo entenderla en el caso de Estados Unidos demográfica. O sea, a lo mejor nosotros los hispanos tenemos tendencia a votar con candidatos con ciertas propuestas, los anglos también y la población afrodescendiente también. Pero en este sentido hay una ideología muy marcada dentro del Partido Demócrata. Yo me he quedado sorprendido cómo un candidato abiertamente elogia a la Unión Soviética, elogia a Cuba, elogió a Chávez, a Hugo Chávez en su momento. Y yo a veces me ponía a reflexionar, Marco, y decía, pero si ese Partido Demócrata tenía un líder importante para ellos, un hombre, no quiero meterme en su vida personal, como político me refiero al presidente Kennedy, un hombre conservador políticamente hablando, que tuvo que enfrentar una gran crisis con Cuba, con la Unión Soviética, que casi el mundo podría haber desaparecido, la crisis de los misiles. Y tengamos hoy en día un candidato demócrata que elogia precisamente a esas naciones que nos puede haber llevado a un conflicto mundial. Es una contradicción fuerte. Contradicción, y los principios de Estados Unidos. Que no se ajusta a la historia de este país, ¿no? Es correcto, pero al mismo tiempo observo por parte del otro candidato, como lo han llamado el establishment, Joe Biden, el ex vicepresidente, observo que también nos viene con planteamientos muy de izquierda. Es decir, él abiertamente dice, va a continuar con lo que ha sido el gobierno Barack Obama. A mi entender, el gobierno Barack Obama fue un gobierno de altos impuestos, fue un gobierno de muchos controles, muchas regulaciones y por supuesto no veía una tolerancia religiosa como lo establece la Constitución y como ahora ha sido restituida realmente esa libertad de religión. Porque anteriormente un pastor, Marco, estaba en el púlpito, decía algún tipo de comentario político e inmediatamente la administración anterior, el gobierno anterior, podía quitarle esa exención de impuestos a esa iglesia, a esa institución. Hoy en día no. Hoy en día el gobierno actual de Estados Unidos ha permitido de cualquier denominación religiosa hay una libertad que en ese servicio se pueda dar opiniones políticas abiertamente. Como ciudadano, ¿verdad? Como lo establece. Y más todos, observamos, todos tienen derecho como ciudadanos a dar su opinión, ¿verdad? Y tú y yo sabemos, este país, su fundamento es judío-cristiano. Así es, judío-cristiano. Más aún, es decir, más aún tenemos que interactuar y entender que la política y la religión en Estados Unidos van prácticamente de la mano. Se respeta que pueda haber otro pensamiento, pero también hay que respetar la postura de uno, ¿verdad? Es correcto, sí. Ambas partes, digamos, para poder conllevar, digamos, una sociedad correcta en ese sentido, ¿verdad? Sí, es parte de lo que establece la Constitución. Es decir, la Constitución todo está bajo un lineamiento, bajo una norma. Es decir, es el poder supremo de Estados Unidos y tenemos que seguirlo. Es decir, y es una Constitución que nos da muchísima libertad individual, que es importante. Los republicanos. El presidente Trump
de acuerdo a tu opinión, Mariano, ha cambiado, es más presidencial que cuando empezó. La postura de él ha ido poco a poco corrigiéndose, presidencialmente hablando. ¿Cuál es el futuro que ves de la mano con el presidente Trump al Partido Republicano? Primero, los resultados hasta el momento de las elecciones primarias del Partido Republicano nos muestran que Donald Trump ha ganado entre el 96 al 98% del voto. Es bastante. Bastante. Ningún presidente, ningún candidato republicano ha tenido ese apoyo, ese porcentaje, claro. Correcto. Lo cual yo puedo entender que eso significa que la base del partido está unificada hacia su presidente, está unida. Eso es bien importante. Eso lo quisiera tener cualquier candidato presidencial. Lo quisiera tener en este momento el Partido Demócrata. Claro, que no lo tiene. No lo tiene, al contrario. Claro. Más bien será un partido demócrata que dice, bueno, que si gana Biden, los de Sanders no votarían por Biden. Y viceversa. Si gana Sanders, los de Biden no van a votar por Sanders. No, entonces, claro, tienen un problema realmente de doctrina muy grande, aparte de generacional. Los dos candidatos, creo que uno tiene 78 años, el otro tiene 79 años. La gente joven que tenía opción de alguna forma ya de hacer el relevo en esa organización. Había un candidato más joven, Sí, pero bueno, se retiró. Se retiró y yo me sorprendí con muchísimo dinero para la campaña, para continuar, con apoyo, con delegados. Y antes del proceso más importante que el supermartes, donde participaron 14 estados y un territorio, más las votaciones en el extranjero, el hombre se ha retirado para darle paso al candidato del establishment. Ahora, claro, el apoyo que tiene de Donald Trump por parte de la masa, de la base del Partido Republicano, es porque se lo ha ganado. Es decir, cuando nosotros observamos indicadores económicos, desempleo, niveles récord, la economía presentando un extraordinario crecimiento económico, lo que ha sido la rebaja de impuestos, la liberación de tantas regulaciones, la creación de más puestos de trabajo, de confianza y por supuesto que las personas también, estaba leyendo, el ingreso familiar promedio ha aumentado casi en $5,000. Es bastante. Es muchísimo. Eso no ocurría en Estados Unidos desde hace años. Para que tengamos una idea, con el presidente Bush creo que fueron $800, $900 en todo su mandato. Y aquí estamos hablando de 3 años de gobierno, casi $5,000. Así que en ese sentido el estadounidense está viendo resultados. Claro. Y por supuesto el presidente se ha ganado ese apoyo. ¿Lo ha tenido en base a qué? Poco a poco, digamos, se ha ido ganando. ¿Está más presidencial que antes? Sí, recordemos que él es considerado el primer presidente independiente de los Estados Unidos. Él hizo política en el Partido de la Reforma dentro del Partido Republicano con aquel candidato Ross Perot, que le costó las elecciones a Bush padre. Después Donald Trump se retira de ese ambiente político y pasó inclusive a apoyar al Partido Demócrata, sobre todo al comité del Partido Demócrata de Nueva York. Entendería a lo mejor por la influencia política y sus negocios en esa área, ¿no? Probablemente. Pero por supuesto que muchas personas, no es el mismo caso de Donald Trump, el presidente Reagan era también demócrata y se convirtió republicano. Así, porque definitivamente las personas van entendiendo a lo mejor que la línea partidista va cambiando. Ahora que el juicio pasó, podríamos decir, ¿el juicio le hizo daño o no le hizo daño al presidente Trump? En un principio el juicio le hizo daño a todo el país. Nos dividió fuertemente. Aquellos que solicitaban que el presidente había cometido el quid pro quo con Ucrania, que había hecho una especie de chantaje, y los otros que considerábamos que no, que era sencillamente como ocurre en cualquier conversación entre presidentes, y más sabiendo que esta es la nación más poderosa del mundo que va a exigir a otras naciones de alguna forma. Así es, tiene influencia. Influencia, claro. Exacto, esa es la palabra, gracias. Y eso nos dividió. A la final, como resultado, no había una base sólida para acusar al presidente. Los cargos, uno era obstrucción al Congreso, que actualmente la misma Corte Suprema de Justicia se ha quedado sorprendida y lo va a estudiar, porque dice, ¿cómo obstrucción al Congreso si no está obstruyendo precisamente a un poder judicial, a un Congreso? Entonces es probable que ese cargo hasta lo anulen por la Corte Suprema de Justicia ahora en verano. Y el otro cargo del presidente Donald Trump, supuestamente, de haber mentido, de haber llevado el abuso de poder ante Ucrania,
eso es muy difícil de comprobarlo. Es decir, tú un presidente no lo puedes señalar de abuso de poder, si es el que representa precisamente el poder ejecutivo, ¿no? Es el jefe y comandante de las Fuerzas Armadas. Entonces, Bien, ¿cómo vas a abusarlo de poder? bien curioso todo eso, porque quizás también pues, lo pudo ayudar un poco en este momento, ¿no? Sí, el presidente salió absuelto por parte del Senado, el juicio que había presentado la Cámara Baja. Recordemos que ha sido un juicio completamente partidista. La Cámara Baja votó de forma partidista. Es decir, los demócratas lo llevaron a presentar a juicio al Senado y en este sentido los republicanos lo rechazaron y como resultado final, Marco, bueno, el presidente salió muy fortalecido. Sí, ha y salido ahora, fortalecido, sí, por lo menos. ¿Qué te pareció lo que ocurrió eso con la señora Pelosi? Algo inusual, ¿no? Le entregó los documentos, claro, el presidente Trump no le dio la mano, estaba molesto, ¿verdad? Y pues siendo como es él. Sí, él no es No, político, hay que recordar eso. Exacto, entonces él es un millonario sentado en la Casa Blanca, ¿verdad? Que ahora se esté volviendo medio presidencial es otro tema, ¿verdad? Que va aumentando, ¿verdad? En él. Pero la actitud, que sí es una política, la señora Pelosi. Sí. ¿Crees que esa actitud de romper los papeles en cámara, que todo el mundo entero vio eso, ¿verdad? ¿Tú crees que ella se ha arrepentido de haber hecho eso? Porque eso tiene que tener, o sea, tiene que pasar una factura eso. Sí, en presencia de toda la nación, algo no visto. Cuando tú observas y dices, Dios mío, estamos hablando de la presidenta de la Cámara Baja, donde prácticamente está todo el poder del pueblo de Estados Unidos, que es la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Y permíteme, ella Sí. el presidente hablaba, Marco, Sí. y mientras el presidente hablaba, ella iba haciendo pequeñas Sí. a los documentos. Y tenía unos gestos bien fastidiada y Muecas, tú sabes, sí. sí, una cosa, pero algo que nunca se ha visto. ¿Por qué ella terminó haciendo lo que hizo? Entonces, claro, cuando llegó el momento que el presidente finalizó, ya ella tenía el surco realizado en los documentos. Y fue cuando rompe unos documentos. Pero lo sube ahí como para, o sea, a propósito que la cámara lo vea y... Lo vea. Sí. Que así fue, ¿verdad? Porque eso pasó... Primero que es un documento federal. Exacto. Viene del presidente de Estados Unidos. Segundo, allí hay personas que merecen el respeto de todo el país. Entre ellos, un aviador de 100 años de edad, el primer aviador afrodescendiente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estaba allí. Se le hizo el homenaje a Juan Guaidó. Estaba también el señor Guaidó. Estaba también el nombre de esa familia, del militar que fue 4 veces a Afganistán a pelear. La madre, que de alguna forma su hija la sacaron de una escuela charter, porque el gobierno de Pensilvania no quiere seguir apoyando las escuelas charter y el gobierno federal va a establecer becas para esos muchachos para que los padres tengan la opción de llevar a los hijos, si son creyentes, a una escuela cristiana, por ejemplo. No, yo creo que no tenía que haberlo hecho. Yo entiendo, te puedes molestar con el presidente porque no te dio la mano. Bien, claro, y eso estuvo mal del presidente, pero lo que ella hizo, ¿estuvo igual o peor? Yo creo que es peor. Tenía que haber tenido la compostura. Sencillamente, ella se para y se acabó. No aplaudas, pero todo el tiempo haciendo muecas, haciendo gestos. Inclusive el presidente hacía propuestas muy importantes para el país y ella no le interesaba totalmente. Y todavía sigue hablándonos, Marco, de que hay que seguir enjuiciando al presidente, que el presidente es ilegítimo. Y yo creo que el pueblo no merece ya tanta politiquería. El pueblo lo que quiere es que estén allí para trabajar por el país. ¿Vemos a una señora Pelosi herida por todo esto? Yo creo que Nancy Pelosi, su tiempo ya tenía que haber culminado. Nancy Pelosi tiene más de 80 años. Representa un distrito de California, del Silicon Valley en San Francisco, que es el lugar más próspero, más rico de los Estados Unidos. Yo creo que ella ya tenía que haber entregado esa batuta, ese testigo a cambio de una persona en tiempos actuales. Pero lamentablemente es así, se quedan personas incumbentes durante años y años en el Congreso. El coronavirus, un tema caliente, donde toda la media está hablando de eso, ¿verdad? Incluso el presidente peruano oficialmente dijo que ya tenemos un primer caso de alguien que vino de Italia, un muchacho de 25 años. Estaba viendo las noticias de mi país. El coronavirus en Estados Unidos, el coronavirus en Europa, el coronavirus en la China.
¿Cómo se llama el lugar que empezó en la China? En Wuhan. Wuhan. Vamos a empezar de ahí, de la China. Sí. Yo tengo una teoría, no sé si estés de acuerdo conmigo. Bueno, estaba hablando con los de las conspiraciones. Yo creo que nunca nos dijeron la verdad. Creo que hay mucho más gente de lo que se nos dijo desde un inicio. Yo entiendo, es por quizás no asustar al pueblo, no asustar al mundo, ¿verdad? Pero creo que los números que nos dio China desde un comienzo fueron una mentira. No sé qué piensas tú. Sí, ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Vamos, para las personas entiendan. El organismo en China encargado de comunicar internamente y fuera de esa nación es el Partido Comunista. Es el encargado. Es decir, que toda la información que nos llega de China la genera el Partido Comunista. Cuando estamos hablando ya del Partido Comunista... La política está enquistada. Y la ideología, ya te También, imaginas claro. a qué extremo. Claro. Manipulada 100% y 100%. lleno de situaciones no confiables. Yo creo que hay mucho más. A mí el hecho que me hubieran señalado lo que ellos llaman mercados húmedos. Mercados húmedos venden cualquier tipo de animal silvestre, cualquiera. Va a ser fuerte lo que voy a decir, desde una rata a un murciélago para el consumo, la ingesta humana. Y la venden viva o muerta. Y se ha vuelto una tradición en China que ellos consuman ese tipo de productos. Es parte de su cultura. Es parte de su cultura. Hasta los perros, lamentablemente. ¿Hasta los perros? Hasta los perros, sí. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? La primera información que nos viene de China, que esto fue por el consumo de murciélagos. Que allí, de una forma, el virus mutó y llegó al ser humano y del ser humano al ser humano. Es lo que nos dio la autoridad de China. Muy cerca de esa área se encuentra un laboratorio de armas bioquímicas china, P4, creo que es el nombre exacto, de nivel P4. Muy cerca de ese mercado húmedo de Wuhan. Muchos piensan que a lo mejor hubo ya una fuga. Aunque, por supuesto, China ha firmado todos los tratados y acuerdos internacionales que no está desarrollando armas biológicas. Sí. Pero resulta que en más de una ocasión se ha comprobado que ellos continúan desarrollando armas biológicas y hay pruebas, el Pentágono lo ha dicho, que muchos de los ejercicios de China para atacar a Estados Unidos precisamente con armas de este tipo. Entonces, hay varias teorías, Marcos, desde que se les escapó un manejo irresponsable, otros dicen que a lo mejor hicieron unas pruebas, pero como sea, al final hemos visto que la propagación ha sido de forma rápida, extensa. Prácticamente en China yo veía que estaba todo descontrolado. Llegaron a colocar en cuarentena más de 50 millones de personas. Ciudades enteras. Es muchísimo. Y como los medios de comunicación... Cerraron las ciudades. Cerraron fronteras, cerraron las ciudades. Los trenes, que básicamente en China la gente se transporta en tren. Las celebraciones del Año Nuevo de ellos también las cancelaron, la mayoría, en muchos eventos. Y uno decía, pero si esto había supuestamente ocurrido entre noviembre y diciembre, entonces... Ahora es que nos están informando, eso fue más o menos a mediados de enero, porque ya no podían ocultar de las personas cayéndose muertas en las calles. Y una Organización Mundial de la Salud que se volvió cómplice del Partido Comunista Chino. Cuando decía, no hay ninguna alarma, no tenemos ninguna pandemia, esto no es así lo que ustedes están pensando, esto no es el SARS. No, ahora nos damos cuenta que es peor que aquel momento. Así es. Y el SARS, en salió información, cuando ocurrió también esta gripe, aviar, etcétera, esta gripe también estuvo oculta bajo las autoridades chinas, no se sabía lo que estaba ocurriendo. Y las pocas imágenes que recibíamos de agencias internacionales fueron censuradas. El presidente Donald Trump se molestó porque hasta periodistas del Wall Street Journal que estaba cubriendo los incidentes en China fueron censurados. Las redes sociales, la gente no podía colocar imágenes, pero las imágenes llegaron. Imágenes de gente muriéndose en las calles, cadáveres repletos, me imagino que eran los crematorios, que estaban trabajando 24 horas al día de forma constante. Entonces, eso no podían ocultarlo, que había prácticamente una pandemia con una extensión que iba a llegar a nivel mundial y ahora tenemos en 40 países. Se ha extendido el coronavirus, hay posibilidades que Israel consiga la vacuna.
se está hablando mucho de eso, ¿verdad? Ha corrido Europa, ha corrido el resto de Asia, ha corrido todo lo que es, ya entró a Centroamérica, Sudamérica ya entró, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú que el mundo o la Organización Mundial de Salud tiene que hacer para poder detener este mal? Porque, sí, o sea, estamos viendo que verdaderamente esto se está extendiendo con el análisis que no nos están diciendo la verdad. O sea, de alguna manera nos están contando la historia a medias desde el inicio, y yo creo, siento y presiento, y por los datos que tenemos, que no nos están terminando de contar la historia completa aún en este momento. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Es correcto. La información proveniente de China no es confiable. Yo he estado leyendo a unos investigadores que sugieren que la cifra que da el gobierno chino, o en este caso el Partido Comunista Chino, hay que multiplicarla por 10. Por 10. Por 10. Y esto es 10. Imagínate, por 10. ¿eh? Por 10. Ahora, yo te diría algo, y voy a asumir con toda responsabilidad lo que te voy a señalar. Yo apartaría la Organización Mundial de la Salud, y Estados Unidos tiene que liderar el problema del coronavirus. Así es. Porque la Organización Mundial de la Salud nos falló. Ellos fueron cómplices del gobierno de China para que no siguiera afectándose su economía y quizás hasta desde el punto de vista de turismo. Entonces, Estados Unidos... O sea, por intereses creados. Por intereses creados. Pero mira la cantidad de muertos que hay. Que tenemos ahora y se ha propagado. Y no sabemos si en muchos países latinoamericanos, porque ese es el otro punto, los kits no alcanzan para hacer las pruebas. No alcanza. Entonces, muchas pruebas las tienen que enviar a Atlanta. Entonces, Atlanta necesita 24, 48 horas para saberlo, más el tiempo el recorrido, más el regreso. ¿Cuánto estamos hablando del tiempo que hay personas infectadas y aún no saben que lo están padeciendo? No, y ahora que en Estados Unidos tenemos muchos muertos y tenemos mucha gente infectada también. Fíjate, la gente infectada está más que todo, y los muertos, en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Claro, allá hay una población muy importante de asiáticos, porque aparte de China, estamos hablando de Corea del Sur. Y el otro país, en este caso occidental, que se ha visto fuertemente afectado, ha sido Italia. Sí. Y ya Italia está llegando a España. Y en Francia, el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que no va a salir del Palacio Presidencial, el Palacio Eliseo, no va a salir. Y ya la Casa Blanca está tomando medidas para proteger al presidente del personal. Tengo entendido que te hacen mediciones de temperatura, etcétera, y tienes que mostrar si has estado en un país 30 días con anterioridad. Bueno, Mariano, vamos a hacer una pausa. Ya pues nos piden hacer una pausa. Vamos a entrar a comerciales y vamos a regresar dentro de un ratito. No cambie el canal de su televisor. Vamos a hablar de Venezuela, ¿verdad? Porque la crisis en Venezuela sigue agobiante. Vamos a ver qué recursos, qué alternativa hay para este año. Me gustó mucho la visita que hizo el presidente Guaidó acá, a hablar con el presidente americano, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un análisis de eso. Y vamos a hablar un poquito de Perú, de la señora Keiko Fujimori, del señor Martín Vizcarra y de todos los personajes peruanos. Ay, Dios mío. Que están ahí tan latentes. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Muy bien. Regresamos en Punto y Coma. No cambie el canal de su televisor y regresamos en un ratito. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1.89, con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en lo de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores.
y todo el stock que tenemos en loza 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tile Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias por estar sintonizados. Muy bien, estoy con mi amigo el señor Mariano González Solís haciendo un análisis, ¿verdad?, completo de todo lo que está ocurriendo. Nos quedamos, antes de entrar al tema de Venezuela y hablar un poco de Perú, vamos a terminar un poquito de hacer el análisis del coronavirus. ¿Ha afectado económicamente o no ha afectado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, ¿O está afectando económicamente? La industria del turismo está leyendo sobre 39 mil millones de dólares, se está viendo afectada. Hay líneas aéreas, en este caso la alemana Lufthansa, ha dejado más de 100 aviones en tierra. Sí. United Airlines ha cancelado el 20% de los vuelos. Ha habido una pérdida tremenda. Y las líneas pequeñas yo no sé si van a sobrevivir. A lo mejor que sean vuelos interregionales en Asia. Y las líneas de crucero, bueno, ha habido constantes reuniones en Miami. Pararon los cruceros, varios días. Sí, imagínate, uno se va de crucero y se queda ahí arrestado. En cuarentena. En cuarentena. Y ahora volvieron a parar otro crucero. Otros cruceros más han parado, que bueno, 21 casos aparecieron. Y ese es un antecedente de lo que venía de Oklahoma, en Japón también, que dicen que de allí fue donde los casos llegaron y se expandieron rápidamente a Estados Unidos. Que la industria del turismo está fuertemente afectada. Yo tengo preocupaciones, Marco, porque nuestro estado recibe 100 millones de personas. La columna vertebral de la economía de Florida es el turismo. Y los casos poco a poco siguen aumentando. Por supuesto que lo más importante que usted tiene que hacer es seguir las instrucciones de las autoridades locales, principalmente el gobernador, quien es la autoridad máxima y quien está canalizando los recursos y toda la estrategia que, bueno, Washington en este sentido le ha otorgado para continuar. Pero va a seguir. Es decir, yo imagino ciudades como Miami, ciudades como Orlando, los parques temáticos, va a ocurrir. Y lo más importante en este sentido, bueno, hay que tener un poco de calma, porque yo entiendo que tenemos un impacto, casi 4.000 muertes a nivel general, a nivel de la Tierra, a nivel del mundo. Pero cuando usted observa cifras del flu, bueno, el flu es muchísimo mayor, a lo mejor 20.000, por cierto, una cantidad de lo que va el año. Es decir, que tiene un impacto mediático fuerte. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que ya se va a poner al día con la entrega de los kits. Es muy importante porque esos kits no los puede entregar el médico, probablemente los vayan a vender en las tiendas de conveniencia. Te haces la prueba inmediato para saber si lo estás padeciendo. Sí, una manera de poder tener una prevención, digamos. Dicen que el tratamiento es muy similar al del ébola. El ébola también ocurrió lo mismo, fue una mutación de murciélagos que infectó gran parte de países de África. Y en ese sentido dicen las autoridades que el tratamiento es muy similar al del ébola. Pero es largo, ¿no? Son varios días, ¿no? ¿no? Es costoso también. Estaba leyendo que el tratamiento para una persona infectada puede estar entre $4.000 a $5.000. Es bastante. Es bastante. La vacuna hasta el próximo año no va a estar disponible, pero me imagino que la vacuna también, una vez que salga a la venta, se desarrolle, la aprueben, no va a haber suficiente para ese momento, para millones, miles de millones de personas. Entonces lo más importante, dicen las autoridades, es tomar medidas de precaución. ¿Cuáles son esas medidas de precaución? Bueno, principalmente lavarse las manos. Dice que hay que lavarse varias veces en el día, ¿no? Sí, inclusive hablan de una canción que hay que cantar, porque son 20 segundos. Sí, pero dice que hay que lavarse las manos no superficialmente, que hay que, digamos, ponerse el jabón con el agua entre los dedos, hacerlo, digamos, en la manera acá, en esta parte y después esta parte. O sea, hay que tomar un poquito de tiempo, más de lo acostumbrado. Aconsejan, si no tiene agua y jabón en el momento, los productos desinfectantes, que ha escaseado, por cierto, últimamente. Bueno, pero es que ya en la tienda del dólar, en los supermercados, eso ya se ha acabado. Eso se desapareció prácticamente. Algunas personas que lo están haciendo doméstico, pero no sé la eficacia de ello. Hay que estar limpiando en el timón de nuestros vehículos, donde uno agarra más o menos. Los lugares de metal, sobre todo. Parece que el virus en las áreas de metal, como el frío, los logra mantener más tiempo vivo. Por cierto, si una persona estornuda o va a toser, inmediatamente taparse la boca, usar pañuelos, pero desechables. Desechables, los Kleenex, etc. Y por supuesto, si las personas tienen los síntomas
inmediatamente llamar a su médico. Si va a un lugar de urgencias o de emergencia, llamar que tiene una persona con esos síntomas para que esa unidad ya revise los protocolos. Porque imagínate entrar a una sala de emergencia, una persona con este virus puede infectar a lo mejor 20, 30, 40 pacientes. Ahí nomás. Ahí nomás. Entonces yo creo que todos tenemos que colaborar y por supuesto creo que poco a poco vamos a observar que nos vamos a tener que ir quedando en casa hasta que, bueno, definitivamente la epidemia... Y no agarrarse, dice, los ojos, la cara, no, o sea, tratar de no estar agarrándose con las manos, el rostro, ¿verdad? Sí, sobre todo por las secreciones, la boca, la nariz y los ojos, ¿no? No tener ese contacto con esas partes del cuerpo porque inmediatamente llega la transmisión. Hay que tomar medidas en serio y por supuesto, esto se puede manejar, Marco. Ya hemos vivido, yo me acuerdo unos años atrás, la H1N1, que la porcina, etcétera. Logramos superarlo. Logramos vivir con eso y lo superamos. Lamentablemente, hay personas las personas de tercera edad, las personas que tienen ciertos padecimientos, etcétera. Se les puede complicar. Se les puede complicar el cuadro. Eso es lo que hemos estado observando, que los fallecimientos son principalmente personas ancianas. Interesante. Muy bien, entonces ya saben, todas las prevenciones del caso, por el tema. ¿Verdad? Y la economía, pues, afectado, tú lo dijiste, en el área del turismo afectado tremendamente, y no solo en el turismo. Yo creo que ha afectado por otras ramas también. Sí, estaba leyendo que los bancos centrales de Inglaterra, de Europa, Japón, parece que están listos para auxiliar a los bancos y a las grandes corporaciones un dinero, dicen ellos, sin interés o condiciones especiales por 3 años. Claro, imagínate esas grandes corporaciones, estar sin flujo de caja es muy, muy delicado. Es muy delicado, sí. Muy bien, vamos a hablar un poquito de Venezuela. ¿Cómo está la situación en Venezuela? ¿Cuáles son las repercusiones de la visita del presidente Guaidó a la Casa Blanca, Estados Unidos? Estuvo en el mensaje del presidente también, que eso fue tremendo. Creo que primera vez en la historia que un presidente venezolano, un presidente interino en la calidad de él, que está presente, ¿verdad? Que yo recuerde. Es más, ningún venezolano ha llevado ese honor en el discurso del Estado de la Unión, y ese reconocimiento por parte del presidente de Estados Unidos. Sí, yo creo que fue algo histórico, la presencia de él. ¿No? Eso va a pasar a la historia. Pero lamentablemente también llegó a Venezuela, pues ya tú viste cómo él llegó con mucho temor y pues la incertidumbre. Y hace poco quisieron asesinarlo. Sí, se vio las imágenes de la camioneta de él que es blindada, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero se vio un montón de balas que querían acribillarlo. Hasta dónde llega la ira, ¿verdad? De los grupos y seguidores de la actual dictadura venezolana. No les importa. No les importa. Acabar delante de todo el mundo con un líder político. La intolerancia llega a unos niveles realmente indescriptibles. Indescriptibles. Sí. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves el futuro de Venezuela, las relaciones con Estados Unidos para este año? ¿Qué va a suceder? Vienen más sanciones, sin duda. Estados Unidos va a seguir de alguna forma presionando más y más a Maduro y a todos aquellos países y corporaciones que sigan haciendo negocios con él. Ya vimos, por ejemplo, Estados Unidos fue más allá. Le colocó sanciones a la principal compañía petrolera rusa, Rosneft, la principal. No le importó las consecuencias. Más importante es la situación que está impactando en Venezuela y, por supuesto, a nivel regional, que ese es el otro punto. Que ese es un mensaje también para el presidente de Rusia, que no se mete en eso, ¿no? Es que yo no entiendo por qué Rusia quiere tener tanta presencia en Latinoamérica, quiere tener presencia en Europa Oriental, quiere tener presencia en África, presencia en Asia, en Medio Oriente. No tienen la capacidad para ello. Y después lo otro, si Rusia había avanzado algo comercialmente, diplomáticamente, en América del Sur, lo acaba de botar todo al basurero. Porque si los mismos países latinoamericanos se han unido alrededor del Grupo de Lima para decir no aceptamos la dictadura de Nicolás Maduro, ¿cómo va a venir la diplomacia del gobierno ruso a apoyar esa dictadura cuando es un asunto regional? Mal momento, sí. Entonces yo creo que eso ha traído que muchos gobiernos, yo imagino el gobierno de Brasil, por ejemplo, se debe estar distanciando rápidamente de Rusia. Por supuesto. Y Colombia, entre otros. Por supuesto. Entonces Rusia ha tenido un retroceso muy grande para seguir apoyando a Maduro.
Claro, ellos están detrás de qué? Del oro, del petróleo de Venezuela. Eso es lo que están buscando. Pero creo que va a ser un costo Cobrar también su deuda. Les ha venido pagando, les ¿Sí? ha venido pagando, sí. En eso parece que le ha cumplido a los rusos. No lo hizo con los chinos y vimos que China retrocedió fuertemente con Venezuela, retrocedió India también. Ahora esperamos que México retroceda, lamentablemente. Sabemos que Manuel López Obrador tiene mucha cercanía con este tipo de gobiernos y un mal momento para que Manuel López Obrador tome ese tipo de posiciones de apoyar un régimen que vulnera los derechos humanos. ¿Cae este año el señor Maduro? Sabes que una reunión que ¿O tuve suena una pregunta infantil? Claro, uno diría que en algún momento determinado la estrategia de Estados Unidos tiene que dar resultados. Tiene que ver la implosión. Para que se dé esa implosión, entiendo, tienen que ocurrir varios factores en Venezuela. Número uno, un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente la jerarquía de las Fuerzas Armadas venezolanas Están corrompidas, están con las manos sucias. La ONU lo también. dijo. La ONU dijo, el narcotráfico las infiltró completamente. ¿Cómo se quiebra un Estado narcotraficante como el del señor Maduro? Buena pregunta. Porque es narcotraficante. Nosotros sabemos la historia de cómo han Así salido es. los narcotraficantes a nivel mundial, los Así capos. es. No han salido por diálogo. No. Pero ¿cómo se quiebra un gobierno así? ¿Cuál es la fórmula? Está bien, hablamos de que Estados Unidos quiere ahorcarlo hasta donde pues se asfixie. Pero ¿cómo se saca un individuo como Maduro con todo su grupo? Claro que Estados Unidos tiene la capacidad. Y al mismo tiempo la pregunta es cómo sobrevive Guaidó dentro de Venezuela teniendo la postura que tiene y el apoyo mundial que tiene. Mira las consecuencias. Sí. Han querido matarlo. En cualquier momento otra vez van a querer matarlo. Sí, lo que hay un descuido o simplemente una parte de confianza de Guaidó puede peligrar. Lo eliminan. Lo eliminan. Sí, estamos hablando de carteles que están gobernando Venezuela. Entonces, ¿cómo va a acabar esta historia? No sé, yo creo que primero la situación es insostenible para todo el mundo. Desde los venezolanos, por supuesto, hasta la región entera. El impacto en la región ha sido horrible para Latinoamérica. Los países en Latinoamérica tienen los recursos muy limitados, Marco. Y llegar 4 o 5 millones de personas, de repente nadie está preparado para poderlos recibir. Gracias a Dios, Perú los ha recibido, Colombia los ha recibido, Brasil, Estados Unidos, España, etc. Pero por lo menos cuando uno observa, lo ve en la lupa, lo ve al detalle, el venezolano que llega al Perú, que llega a Colombia, que llega a Brasil, llega con muchísimas carencias, Marco. Con hambre. Hemos observado que van caminando por la cordillera. Y muriéndose, llegando a la frontera. Los niños, los bebés se mueren por el camino de hipotermia. No, y me han dicho que hay cosas que uno no sabe, pero que los niños los dejan en instituciones. Ahí dicen que hay un millón. Porque no pueden sostener las madres a sus niños. Dicen que hay 1 millón de niños sin padres en Venezuela en este momento. Los padres han ido y los han dejado. Los han dejado. Dicen que los abandonan. Venezuela se ha convertido en un país de niños abandonados. Así es. Y de personas de tercera edad. De tercera edad. No hay... El otro día Maduro diciendo... Pero es más de lo que se ve por televisión, ¿no? Claro, porque recuérdate que toda la información que salga de Venezuela es controlada. Nada más dependemos de las pocas redes sociales que puedan emitir algo. Y las redes sociales están controladas. Todo un ejemplo. Mi programa de radio, tú me podrás ver en algún momento en la página de internet de Acción o de iHeartRadio en Venezuela, pero no me puedes escuchar. ¿No se te puede escuchar? No, no se puede escuchar. Está clausurado en Venezuela. Entonces, para que entiendan las limitaciones de libertad que hay son muy Si fuertes. retrocedemos el tiempo y hubiéramos tenido a Hitler vivo, haciendo todo lo que hizo Hitler, también uno se hubiera preguntado en ese momento cómo salimos de Hitler. Bueno, buena pregunta porque ¿verdad? Eso me recuerda a Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, que decía, Así es. yo dialogo con Hitler, no se preocupen, mi presencia, mi liderazgo va a hacer retroceder a Hitler. Dios mío, como dijo después Winston Churchill, lágrimas, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero ¿cómo se salió de un Hitler, un hombre tan malo, tan perverso, con todo lo que hizo? ¿Cómo salir ahora de los perversos de este tiempo? ¿Sabes qué? Yo veo mucho paralelismo. Sierra Leona. Sierra Leona tenía un dictador que tenía esclavizado a su pueblo, un dictador de izquierda. Las circunstancias eran muy similares. Bloqueos económicos, sanciones internacionales, un gobierno paralelo.
Y este hombre continuaba explotando los minerales y el oro en su país, en Sierra Leona. A la final llegó Gran Bretaña y dijo, eso era territorio mío anteriormente, es como la madre, nosotros somos la madre patria de Sierra Leona, junto a los países de la región intervinieron. Ese fue el final de Sierra Leona. Wow. Y hoy en día tiene un crecimiento hasta del 10% en su economía. Yo busco mucho ese paralelismo. Claro que nadie, vuelvo y repito, quiere un conflicto armado. No sé las consecuencias de tener un ejército de ocupación como el cubano, hasta dónde llegaría. No creo que los rusos se van a comprometer más allí una vez Estados Unidos haga presencia. ¿Los asesores del presidente Trump le aconsejan no meterse con Venezuela militarmente ni con Cuba? Los asesores principales de Donald Trump para asuntos de Venezuela y Cuba son Marco Rubio, el senador Rick Scott, Lincoln Díaz Balar y el señor Calabrier. La mayoría, si nosotros observamos, vienen de Florida, ascendencia cubana. Por supuesto que Cuba, estamos viendo que las sanciones económicas que ha impuesto Trump les están afectando directamente. Trump no es un hombre de guerra. Se está retirando de Afganistán. Ha retirado tropas desde Yemen, ha retirado tropas allá en Siria con el Estado Islámico. No es un hombre de guerra. Pero la política exterior ataca cuando tiene que atacar, elimina cuando tiene que eliminar. Soleimán lo eliminó. Sí. Y no pasó nada. Y atacó a los talibanes no hace mucho. Mandó a la madre de las bombas. Sí. Sí, también así. ¿Te acuerdas? Sí, en Afganistán, Siria, sí. Entonces, también toma decisiones drásticas y lo hace. Él dice, voy a eliminar esto y lo elimina. Bueno, firmó el acuerdo en Qatar con los talibanes y, no me acuerdo, eso fue un viernes, un sábado, y al día siguiente bombardeó el presidente Donald Trump en Afganistán, porque los talibanes lo habían atacado. Así es. Es decir, él no está con cuentos. O sea, ahora, él toma una decisión y la hace, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de entrevistar al señor Franco Alonso. Él fue encargado del Comité de Relaciones Exteriores de la Casa Blanca con el presidente Bush. Y él me dijo en una de las entrevistas, los presidentes estadounidenses refuerzan su política exterior en el segundo mandato. Habría que esperar el segundo mandato de Donald Trump para quizás ver una acción directa contra Maduro. Yo sí te digo, no creo que el gobierno de Nicolás Maduro sea sostenible. La situación en Venezuela ha colapsado. Lamentablemente, un país donde un pequeño grupo, muy ligados al gobierno, con preferencias, están disfrutando de todos los privilegios y observamos a la final 20, 25 millones de venezolanos prácticamente muriéndose de hambre. Es decir, es una situación insostenible y eso en algún momento los muertos los vamos a observar en las calles y probablemente tenga que haber una implosión social para sacar a Maduro. Hablemos un poquito de Perú, nos quedan 11 minutos. ¿Qué opinión tienes del presidente Vizcarra? Te puedo hacer la pregunta yo a ti. Vamos a cambiarnos el rol en este momento. Sabes que a mí me encanta la política de Perú. Siempre he tenido un profundo respeto por el Perú. Me considero que ustedes tienen un alto nivel político, un alto nivel militar. Ustedes tienen una de las mejores academias militares del mundo. La economía del Perú, un día me lo tienes que explicar, no para de crecer económicamente, y no de este año, vienen décadas creciendo económicamente. Me tienes que explicar por qué la moneda sigue tan sólida en el Perú, cómo hacen para exportar. Yo en verdad que tengo un profundo aprecio y admiración por el pueblo peruano, porque veo otros países, Argentina se cae a pedazos, es decir, veo Paraguay, veo Centroamérica, y veo que el Perú sigue creciendo y sigue para adelante. Sí, a pesar de todos los problemas que tenemos, sí, esa es una bendición que tiene el Perú. Vizcarra, te lo dije fuera de cámaras, no me gusta. Creo que la decisión de cerrar el Congreso fácticamente fue un golpe de Estado. Sigo pensando lo mismo. Hablamos que incluso esto se apeló y los tribunos 4-3, pero hubieron 3 tribunos, ¿verdad?, que dijeron, eso fue un golpe de Estado. Entonces no fue unánime, ¿verdad? Creo que hay una persecución política contra muchos líderes, ¿verdad? Entiendo que hay líderes que han cometido un error y creo que tienen que pagarlo. Pero creo que la presunción de inocencia se ha tirado al zafacón en el Perú. Las prisiones preventivas, que son medidas extraordinarias, se están usando a doquier.
es un poco el panorama de lo que está pasando, ¿no? Personajes como la señora Keiko Fujimori, que incluso ella nunca ha sido gobierno. Estamos hablando de la líder de la oposición y casi el presidente del Perú. Por 45.000 votos le ganó PPK a la señora Fujimori. Y se proyectaba como la próxima mandataria peruana. Exacto, porque la izquierda en segunda vuelta se unió a... La izquierda. A PPK, la famosa izquierda, ¿verdad? Entonces digo, no, yo no voto por Fujimori, pero prefiero votar por PPK. Es decir, a veces me pongo a pensar, ¿cuándo se va a quitar la careta el presidente? Entonces Martín Vizcarra no me termina de convencer porque creo que es muy ambiguo, no veo que hace una buena gestión, estuvo sin Congreso, con órdenes ejecutivas gobernando y no hizo más que meter la pata. Tuvo una crisis hace poco que 4 ministros de Estado renunciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Te quiero hacer una pregunta, ¿y a dónde quiere llegar él con eso? Él ha dicho al país, esto vamos a sanear. Muy populista, tiene un vocabulario muy populista, muy populista. ¿verdad? Siempre manejando que él es un líder contra la corrupción y tiene 49 juicios, que cuando él salga de presidente, pues esos juicios lo van a alcanzar tarde o temprano. ¿Tú crees que de alguna forma está abriendo el camino para un gobierno de izquierda futuro? No creo. Creo que es un populista sin son ni ton. Creo que se encontró con la presidencia. Fue presidente regional de Moquegua. Algo fortuito, un hombre de campo. Lo llamaron para la plancha presidencial porque era un hombre que PPK no llegaba a los campos. PPK, un hombre de Lima, ¿verdad? Muy conocido en Lima. Catedrático. Pero no sabía ni bailar el guayno cuando se iba a hacer campaña en los campos. Que le ponían la pollera y él mismo como un robot decía, las campañas electorales del Perú son bien propias, ¿no? Son pero el moqueguano sí lo sabía hacer, ¿verdad? Entonces pusieron a una mujer muy preparada como es Mercedes Arauz, pero pusieron a alguien más en su lista, que es el señor Martín Vizcarra, que de alguna manera ayudó esa plancha. ¿Cómo se ha visto el panorama político de Perú después de las elecciones que han ocurrido recientemente? ¿Ha cambiado la configuración política? ¿Qué se está observando? Bueno, estamos tratando de salir adelante con los nuevos congresistas que ya recibieron sus credenciales y están ya en función, ¿verdad? Se ve bien, el panorama se ve bien, a pesar de todo el terremoto que ha causado la compañía brasilera Odebrecht, ¿verdad? Porque nos ha dejado sin políticos. Pero yo creo que a pesar de todo, como tú dijiste hace un rato, como que Perú se recupera, se levanta del golpe, toma oxígeno y sigue adelante. ¿No ha habido, Marco, y perdona por cambiar el rol, sí, no ha habido, Marco, digamos, rumores de golpe militar, pronunciamientos militares, nada? No, porque inmediatamente cuando dio el golpe de Estado y cerró el Congreso, que para mí fue un golpe de Estado, como lo hizo, ¿verdad? Los militares inmediatamente salieron esa noche a apoyar. Las Fuerzas Armadas y todo. Entonces, eso, alguien que tiene a los militares tiene el poder. Marco, la experiencia nos dice eso, sobre todo en Sudamérica. El panorama que tú has descrito, sí, lo traspolas, lo llevas a cualquier república del mundo y se hubiera visto afectada su economía inmediatamente. Inmediatamente. Pero el Perú no. No, el Perú no. Los inversionistas siguen confiando en el Perú. Sigue bollante. O sea, hemos terminado el 2019 más o menos bien. Pero crecieron económicamente una vez más. Claro, crecimos. Pudimos hacerlo mejor. ¿Y el sol continúa estable? No, está estable. 3.33, 3.32. ¿Cuántos años lleva el sol? Mira, yo tengo 19 años en Orlando. Y cuando yo salí de Orlando, el otro día comentaba eso con mi esposa, estaba el mismo tipo de cambio, con la referencia a la moneda del dólar. Que está ahora. 2 décadas y el mismo tipo de cambio. ¿Cómo? Ni el dólar americano. Yo creo que el bronce, el oro, la minería nos ha ayudado, la pesca, el turismo, Cusco, Machu Picchu, la plata, muy la plata, el momento, la temporada, Dios nos ha bendecido. Bueno, Perú ha hecho unos tratados comerciales extraordinarios de tú a tú con Asia y con Europa. Muy buenos tratados, muy buenos. Muy buenos. Fíjate qué gran diferencia cuando un país abre su economía, establece las reglas del juego y da libertad. Vemos resultados que se traducen en prosperidad. Mientras que otras naciones como México, España, la incertidumbre no sé a dónde los va a llevar. Sí. Porque son gobiernos que, bueno, son populistas, pero prácticamente llenos de
de una extrema izquierda. Sí, las cosas han salido más o menos bien. Pudieron ir mejor, pero yo creo que este año va a ser un año... Vamos camino al Bicentenario. Correcto. Sí, este Congreso va a ser de año y pico, casi año y medio, quizás un poco menos, ¿verdad? Pero tenemos que ya ir pensando en una democracia sólida para el 21. Como venezolano quedé un poco sorprendido de alguna forma el acercamiento que quería hacer el gobierno de Perú con el gobierno venezolano. Fue una sorpresa, la verdad, fue una sorpresa porque no se esperaba algo así, ¿verdad? Pero no me llama la atención. Martín Vizcarra siempre da sorpresa. Hoy día es azul, ya. Mañana puede ser negro y el fin de semana puede ser blanco. El grupo de Lima está muy fortalecido. Sí, pero el grupo de Lima está fortalecido. Yo creo que fue un lapsus o un acercamiento, una estrategia, I don't know. Pero creo que eso quedó ahí. No creo que haya mayor... Sí, él colocó de excusa que toda la atención, todo el foco estaba en Venezuela y que se estaban olvidando los problemas regionales. Sí, pero es una Bueno, excusa. Pero... Lo que pasa es que el impacto de los venezolanos ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. Lo que sí nos ha afectado, porque ha entrado mucho venezolano y el Perú no estaba preparado para eso. No, yo he visto lamentablemente, porque bueno, muchos medios publican también la parte negativa. Y también la parte negativa, la criminalidad se ha levantado. Porque antes el peruano pues no se animaba a agarrar una ametralladora y entrar a un centro comercial. Sí. Ahora si lo hizo un venezolano, ahora dice, bueno, entonces sí se puede hacer. Sí, y he visto casos de sicariato muy fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte, o sea, han hecho unos espectáculos que uno dice... Ha llegado gente buena, pero a su vez yo creo que Maduro como que abrió también cárceles y aprovechó. Exacto. Se dijo como una broma, ¿no? Oye, está abriendo las... les gusta ir al Perú, vayan... Sí, pero yo creo que eso fue algo cierto, porque vino gente muy intrépida. Sí, ellos vaciaron había una osadía para hacer un crimen. Ellos vaciaron cárceles también. Parece que sí lo hicieron así. Entonces, imagínate. Pero nada, Venezuela son nuestros hermanos. Nosotros cuando estuvimos mal, me acuerdo, el primer gobierno de Alan García, ustedes eran el Beverly Hills de la región y pueden volver a hacerlo sin lugar a dudas, porque tienen muchos recursos. Y muchos peruanos que estábamos muy mal, nosotros se iban para Venezuela. Una colonia. Debe haber una colonia inmensa. ¿Verdad? Restaurantes peruanos por todos lados. Así que yo creo que era algo que se lo debíamos a nuestros hermanos venezolanos. Y el Perú creo que está cumpliendo con eso pendiente. Sí, yo me siento muy agradecido Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos, que han abierto las puertas, ¿no?, ante estas circunstancias. Sí. Y varios países centroamericanos también, por supuesto. Mariano, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. De verdad que siempre es un placer tenerte acá en Punto y Coma y hacer un análisis global. Pudiéramos hablar un poco más, pero ya el tiempo... Bueno, continuamos mi programa de radio. Sí. Sí, verdaderamente. Así que una vez más, da tu información. ¿Dónde te pueden escuchar, por favor? Sí, los invito. Por favor, a través de iHeartRadio, Acción 97.9, está la página de internet, está 810 AM, 97.9 en FM, digital 100.3 HD3, que esa la sintonizan ustedes en el vehículo. Y por supuesto esa aplicación, como les dije, esa aplicación de iHeartRadio se escucha extraordinario. Se escucha bien. Y están los podcasts también. Sí. ¿Y los horarios? Los horarios son de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y bueno, también en la noche y a partir de las 10 hay repeticiones del programa. El horario clásico de Mariano, de 4 a 6. Como llaman aquí en Estados Unidos, el drive time. Mariano, muchas gracias. Gracias, Marco. Muchas bendiciones. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Bendiciones. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Quien te saluda es el pastor Marco Cáceda de Punto y Coma. Estoy muy contento el día de hoy y quiero extenderte una invitación. Este año nos vamos a Israel y quiero que seas parte de ese grupo. Con tan solo $300 puedes separar tu cupo. Vamos a salir del día 1 al 8 de diciembre. Va a ser una experiencia extraordinaria. Vamos a tener un grupo excelente. Vamos a llegar a Belén. Vamos a conocer Jericó. Vamos a ir al mar de Galilea con una embarcación mar adentro como lo hacía Jesús con sus apóstoles. Vamos a estar en Jerusalén, en Getsemaní. Vamos a ir al mar muerto que está a 435 metros debajo del nivel del mar. Va a ser una experiencia indescriptible, va a ser el viaje de la vida. Así que una vez más, únete a nuestro grupo de Punto y Coma con Marco Cáceda. Llámanos por teléfono para mayor información 407-267-6384.
267-6384. Bendiciones.